filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo: quien no tiene alas no debe tenderse sobre abismos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Claro que no debe tenderse sobre abismo el que no tiene alas. Usted imagínese qué estrellada se puede dar. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ella todavía es una niña y no tiene alas para volar. A mí la ley me permite hacer con mi vida lo que yo quiera. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Pedro, está demandando a María José, que creo que es su hija, ¿correcto? Sí, es mi hija, doctor. Ok. Y tengo entendido que es menor de edad. Tiene 16 años, doctora. Pero también creo que está emancipada. Así es. Eso es algo ilegal. Pero está emancipada legalmente. Sí. Esto se lo estoy preguntando no de cortesía, es porque yo necesito establecerlo. Sí, está emancipada. Porque si no, si un padre demandando a una hija menor de edad no hubiera jurisdicción, entonces. Ok. Entonces está emancipada. Explíqueme por qué la demanda y qué pide usted para resolver este caso. Bueno, doctora, yo vengo acá, ¿verdad?, para que usted me ayude a revocar la emancipación que le dio su madre a ella, para poder pedir la patria potestad y nuevamente la custodia de ella, porque ella es una menor de edad y no realmente debería estar con su padre. Ok. Pero me tiene que explicar el por qué, porque usted dice que fue su madre, pero yo estoy segura que debe haber sido un juzgado el que determinó que ella estaba emancipada. Naturalmente su madre tiene que haber o cooperado o de alguna manera participado. Eso es correcto, doctora. Y quiero saber por qué usted no participó. Mire, doctora, hace 5 años vivíamos en Venezuela muy felices, su madre, mi hija, yo, ¿verdad? O sea, yo soy mecánico y trabajo humildemente, o sea, lo podías mantener a ellos normalmente, pero hace 5 años, bueno, su madre, como dicen por allí, me montó los cuernos. Okay. ¿Verdad? Me montó los cuernos con un señor de dinero, ¿verdad? Y en ese momento empezó como la intriga, se separa de mí, de verdad, ok, no ha pasado nada, ya eso ocurrió, nos divorciamos, ¿verdad? Pero ella es mi hija, yo necesito seguir en contacto con ella. Pues bueno, su madre empezó a reprochar eso, se no permitió eso. Yo me imagino que asesorado por el señor, que era su esposo en ese momento, ¿verdad? Y me la empiezan a alejar. Realmente la madre se movió, se estaba mudando de ciudad con su nueva pareja y me la alejaron. Bueno, doctora, posterior a eso, vengo yo y obtengo un beneficio que me otorgaron una visa internacional, ¿verdad? Para salir de Venezuela. Para salir de Venezuela, eso era lo mejor que me pudo haber pasado. Doctora... ¿En el divorcio tú perdiste la patria potestad de ella? No. ¿Se le otorgaron a la madre? No, doctora. El divorcio tal, yo tenía la patria potestad, pero su esposo en ese debido momento, un hombre de poder, tenía dinero, las influencias en Venezuela, la corrupción en el Poder Judicial, se hicieron su artimaña y me la quitaron. Legalmente me la quitaron porque lo hicieron a su manera y cuando yo me di cuenta ya no tenía la patria potestad de ella. Ok. ¿Me entiendes? Ok. O sea, realmente yo no me pidieron opinión a mí al respecto. Ok, doctora. Entonces, ¿vienes tú para Estados Unidos? Me vengo a Estados Unidos solo, ellos no quisieron venir a acompañarme. Estoy aquí, hago mi vida 4 años después, eso fue hace 5 años. Ok. El año pasado, por comunicación con otros familiares, me entero que ellos están viviendo en California. O sea, me emociono porque están en este país, lo trato de ubicar, consigo la manera de hablar con ella. Sí, traté de hablar la mejor posible y hablé con ellos. Hablé con ella y entonces, bueno, doctora, fue peor la cosa. Hace 3 meses falleció su madre. Y en ese entonces yo le digo, doctora, lo mejor que ella puede estar es conmigo. Se le otorgan la emancipación, pero eso está mal. ¿Qué está pasando doctora, ahora que tú quieres revocarla? No me digas que es nada más por la edad. Tiene que haber algún problema porque ya lleva rato emancipada. Todavía, es mucho más. Entonces explícame, esa es la parte. Es mucho más, doctora. Ya empezamos a conversar estando aquí, ya fallece su madre, ella se viene a Miami, ¿verdad? Y empezamos a tener contacto, convivencia, y de repente, como para rematar el cuento, me entero de que ella está saliendo con un
señor, porque eso no es un caballero, un señor de 30 años que le duplica la edad a ella, doctora. O sea, es un abusador, o sea, está abusando de ella. O sea, quiere estar con ella. ¿Verdad? No, es así. O sea, según él y que es su amigo, yo llegué y lo confronté y le dije, y él me decía que no, que él era nada más amigo de ella y vivía con ella nada más, como un hombre de 30 años, doctora. Pero están bastante. viviendo juntos. Sí, Ellos viven juntos, pero Ok. ella dice que son amigos. ¿Qué has visto tú, qué has observado, Mira, doctora. que te preocupa de toda esta situación? Bueno, hay dos cosas. Yo tengo aquí unas pruebas, ¿verdad? Número uno, ella era muy buena estudiante, ¿se lo permito? Sí, por favor, acérquemelo. Ella era muy buena estudiante, doctora. Ella no quiere ya estudiar, no quiere seguir estudiando. O sea, para que vea que yo sí era un buen padre, doctora, usted tiene una prueba, una cuenta bancaria en el cual yo estuve ahorrando $25,000 con mi esfuerzo, con mi trabajo en este país, para que cuando ella viniera, doctora, porque yo sabía que yo me la podía traer en algún momento, yo no sabía que estaba en California. O sea, que tú ibas reuniendo la manutención de ella Para que ella tuviera fondos en su futuro, porque Exacto. no la tuviste durante su niñez. Sí, doctora. Y el otro es una carta de una universidad en Arizona donde la están felicitando a ella porque le han dado una beca Sí, doctora. por su habilidad en el voleibol. Sí. Ella aparentemente tiene Ella es habilidades deportista. jugando voleibol. Ok. Pero ella no quiere estudiar, doctora, ella no quiere seguir estudiando. O Ella sea, lo que que quiere es estar con rechazó- esa persona. rechazó la no quiere- beca. Exacto, correcto, No doctora. tiene nada que ver con él. Sí tiene que, claro que tiene que ver con él, porque tú estás actuando es porque él te dice qué es lo que tienes que hacer. Ok. Doctora, hay una evidencia que yo le pido, por favor, vea, que entregué yo en producción, ¿verdad? Donde cuando yo la visitaba a ella, le tomé una foto sin que ella se diera cuenta, en el cual tiene morados en los brazos y en Déjeme la ver, espalda. señor director. Bueno, eso parece hasta una mordida. Yo ni sabría decir qué cosa parece eso. Mire, doctor, ¿usted cree que Eso eso, son un golpe serio. cómo un hombre le puede estar haciendo eso? ¿Qué Sí. hombre? Eso no fue ningún Ok. hombre. Ahora dime una cosa, ¿cuál es la conducta de ella? Cuando tú la visitas, cuando tú la... ¿Ella Doctor- te visita a ti o tú la visitas No, doctora, a ella? yo la visitaba a ella, pero desde que yo afronté al supuesto amigo que ella tiene, ¿verdad? Entonces, no sé si es que hablaron y ahora no me rechaza. O sea, yo voy y me ¿Que cierra me la acosas? puerta. No te estoy acosando. O sea, soy tu padre, ¿verdad? Quiero lo mejor para ti. Pero no me atiende las llamadas telefónicas. Cuando he llamado, a veces contestas el señor. Ok, vamos a hablar, María José. ¿Cómo te emancipaste? Cuando estaba con mi madre, cuando ella estaba viva, con los documentos de la custodia que ella tenía en Venezuela, que sacaron con mi papá, ella forma pudo ilegal. sacar la emancipación. La emancipación es totalmente legal. Él dice que Déjame no. ver, ¿tú tienes Eso es ahí el ilegal. documento de Doctora, emancipación? Ok, doctora, eso no puede perfecto. ser legal si yo no di ningún... Tú no tenías que darlo, a ti te habían Él quitado no tenía por qué la dar patria potestad. opinión en eso, porque en Venezuela mi mamá tenía toda la custodia mía. Ok, esto es un certificado de emancipación del Estado de California. ¿Ok? Y la Corte emitió una sentencia final de emancipación. No dice el por qué, pero aquí dice que ella tiene derecho a hacer contratos, etcétera. Esas son las cosas que hace un adulto, de ser demandada, etcétera, etcétera. Ok. ¿Cómo tú vives? ¿De qué te mantienes? Yo estudié high school hasta los 16 años, como la ley me lo permite. Saqué mi GED y no estoy yendo a la universidad en este momento porque no quiero. Me estoy tomando un tiempo libre. ¿Para Eh, hacer qué? Juego voleibol, practico artes marciales en mi tiempo libre, estoy en la casa. No, escúchame. Eso lo puedes hacer estudiando, trabajando y haciendo la vida Que normal. no quiero, doctora, en este momento O sea, no quiero. ¿Pero por qué? Estás tronchando tu vida, tú tienes 16 años. Que estés emancipada no significa que vas a parar el flujo de una vida. Ok. Eso significa que tienes que prepararte porque, o sea, uno tiene que ir creciendo, hacerse a alguien para... ¿De dónde tú ganas dinero? ¿Quién te mantiene a Yo tengo ti? dinero que me dejó mi abuela de herencia y también la persona con que estoy viviendo trabaja y me mantienen. Ok, esta persona es tu novio, Sí, doctor. es tu pareja y tiene 30 años. Sí. ¿Y dónde lo conociste? En California. Ok. Nos ¿Y conocimos cuánto acá. tiempo llevas viviendo con él? Desde que llegué aquí a Miami también, hace aproximadamente 9 meses. Pero lo conociste en California Sí, él se vino conmigo. y él vino contigo para Miami. Sí, doctor. ¿Y están teniendo relaciones sexuales? No. Doctora, ¿cómo usted va a decir? Un hombre de 30 años no va a tener relación. Es un abusador, la tiene No, la tiene señor, manipulada. por favor, la tiene manipulada. señor, No por es favor. manipulación. Señor, por favor. Este es tu novio. Te siguió de California para acá.
tú estás emancipada, vives con él y no tienen relaciones sexuales. No, doctor. Aquí pasa algo extraño. ¿Por qué? No pasa? quiero. ¿Por qué? No he querido, o sea, ¿Y él él me respeta tampoco? mucho. ¿Ah? Él me respeta mucho y lo que yo digo, él así lo hace. ¿Por qué? Porque es mi pareja y tiene que respetar mi decisión. O sea, que el de 30 le hace caso a la de 16. Mentira, doctora, la manipula. Ella está diciendo ¿Y eso, dónde pero- viven? manipulación. ¿Quién la casa de quién es? La compré yo con mi herencia. Ah, entonces él Se está vive aprovechando, contigo. Se está aprovechando de ella. Él no se está doctora. aprovechando. ¿Él vive trabaja. contigo? ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama Ay, eso? vive contigo. Se viene ¿Y para tiene acá. firma en tus cuentas bancarias? No. No tiene firma en No, tus cuentas doctora. bancarias. ¿Y la propiedad la compraste a nombre de quién? Mío. ¿Sola? Sí, doctora. ¿O solamente a nombre tuyo? ¿Y de cuánto esté en la herencia? Porque tú no trabajas. Aproximadamente, yo estaba trabajando, la herencia es aproximadamente de 70, 80. 80.000. Eso se acaba rápido, rápido. Ok, ¿y qué pasó con tu trabajo? Yo trabajaba en California y desde que llegué aquí estoy buscando algo, pero en estos momentos, como él me está manteniendo y estoy viendo si voy a volver a empezar a estudiar o no, no he buscado trabajo. ¿Y tú por qué no vas a la universidad? ¿Él no quiere que tú vayas? No, no es eso, es que yo no quiero. En estos momentos no quiero. Porque tú no lo quieres dejar a él. No, Eso no es, tiene nada doctora. que ver con él, Todo doctora. es por él, doctora. Todo es No por tiene él. nada que ver con él. No, Y tranquilo. entonces, ¿por qué ¿con qué es lo que tiene que ver? Yo no entiendo. Simplemente me estoy tomando un tiempo, ¿Pero qué relajándome. tiempo? Tú tienes 16 años. ¿Cómo tú te estás relajando de qué, hija? Doctora, A los 16 uno no se relaja. A los 16 uno no se relaja para nada. No hay nada de qué relajarse. Te Ese tipo aceptaron la está a una manipulando, universidad, doctora, la está te están dando manipulando. una beca. ¿Tú aplicaste a la universidad, sí o no? Tú tienes que haber aplicado porque las universidades no te aceptan si tú no aplicas. Eso Era fue muy por el buena voleibol. estudiante. Entonces, tú doctora. querías ir a la universidad antes. Sí, pero en estos momentos no quiero. Pero tú ibas a ir porque tú aplicaste, te dan la beca y de pronto te retractas. Está pasando algo. No me hace sentido. No está pasando nada, doctora. Eso no hace sentido. Es que no, Es doctora, no, ilógico. doctora. Eso tiene una sola respuesta. Es ese ¿Usted tiene señor. testigos? Tengo dos. Pasemos a los testigos del demandante. Algo no está bien, María Mami, te José. está manipulando. Se No es entiende que te está manipulación. manipulando. Señor. No es manipulación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Mi nombre es Carolina. Ok. ¿Y qué has venido a declarar? Bueno, yo soy amiga de María José. La conozco desde hace 5 años. Y bueno, tenemos una relación muy chévere, todo bien. Pero desde que apareció el imbécil de su novio, que es su novio, que se llama Roberto, todo cambió. Porque él incluso, él la maltrata. Él tiene, como dijo el Está bien, señor, doctora, está bien, porque sí hay- tiene las fotos. Pero dime una cosa. La foto no es evidencia del maltrato. ¿Tú has visto el maltrato con tus ojos? Yo tengo una evidencia, doctora. Bueno, déjame verla. Mire, esta evidencia es de un año que ella me mandó un email diciendo de cómo la trataba. O sea, esto es un correo que te manda ella a ti. A mí. Y te dice, y hace un año Reacción. acaba de pasar algo horrible, amiga. Robert iba a salir como a las 12 de la noche y yo comencé a preguntar que a dónde iba tan tarde y que se quedara en la casa. Y se volvió como loco y agarró la lámpara del cuarto y me la lanzó. Yo me quedé fría y me puse a llorar y él se fue. No sé si está saliendo con alguien, llámame. Te he enviado 1000 mensajes y no contestas. ¿Dónde estás, María José? Ok, o sea que por su admisión, aquí hubo un acto de violencia. Que la está abusando. ¿Qué pasó después de esto? Doctora, él es violento. A pesar de todo esto, el tipo la mete a pelear en peleas clandestinas a María José para que pelee entre mujeres. Y obviamente el único que sale beneficiado de todo esto y gana dinero es Tú no él. tienes pruebas de eso, Claro eso que es sí, tú me mentira. lo dijiste. ¿Yo por qué te tengo que mentir? Eso es mentira. Yo ¿Por qué practico te artes tengo que marciales en mentir? mi tiempo libre, hago kickboxing, él me acompaña. pero eso Déjame no tiene hacer nada un... que ver. Espera, que yo tengo que digerir toda esta situación. ¿Su nombre cuál es, señor? José, buenas tardes. Buenas tardes. Yo fui vecino de María José y soy maestro también y yo la ayudaba en la casa, la veía en su casa como la Cenicienta, trabajando, pasando trabajo mientras la mamá no sé qué hacía. Cuando falleció su madre, bueno, me preocupé. Ellas se fueron, pero yo la llamaba y él contestaba.
el señor. Muy Ajá. agresivo, muy imponente. ¿Y no te daba acceso a ella para conversar con ella? Yo logré hablar con ella un par de veces. ¿Y te dijo algo que te alarmó? Estaba muy nerviosa. Ok, perfecto. Él vino, vamos a pasarlo. Dale, yo sé que él está aquí. Buenas noches. Buenas. ¿Qué has venido tú a declarar? ¿Cómo está, doctora? Yo estoy aquí para apoyar a mi novia, María José, porque veo que esto ya se está saliendo del control, de las manos de toda esta situación que la afligen a ella a su corta edad. Los problemas que tuvieron la familia, el padre... Ven acá, a mí no me interesa nada de la tontera que tú me estás hablando. ¿En qué trabajas tú? Yo trabajo por mi cuenta, ¿Haciendo qué? haciendo deliveries. Haciendo Deliveries, deliveries. ¿ah? ¿Delivery de qué? Cosas personales. ¿Y cuánto ganas? Depende de los clientes que ¿Cuánto tenga. ganas en promedio 2.500, $3.000 al mes. al mes? Sí. Eso es lo que ganas. Ajá. Ok. Ahora háblame de las peleas estas. Son peleas entre ellos mismos, las mismas personas que practican ¿Y el kickboxing kickboxing? ahí. Ajá. ¿Y cuánto ganan? ¿Cuántas Eso- son las apuestas de las peleas? Eso son cosas de ellos personales, eso son cosas que no puedo decir aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque son cosas de peleas, son cosas prácticamente no Él son peleas administra el callejeras. dinero. O sea, que me Él estás es el que gana el diciendo dinero, de él que es el que sí, se de que gana hay un eso. intercambio de plata, de que se está ganando dinero, pero tú no lo puedes Sí, hablar pero porque ese aquí es tú un dinero crees que yo es no apuesto, ilegal. es un dinero que no llega a mí. No llega a ti. No, Pero ¿por ¿cómo qué? no va a Porque llegar a yo ti? no- Si yo- tú vives en la casa de ella, Ese es algo que le ¿cuánto fascina a ella, tú yo no le pagas de puedo quitar el- hipoteca, de renta en la casa? No ¿Cuánto pagamos pagas? mía? renta. La La abuela casa le es dejó una mía. herencia y ella compramos una Porque se está- casa. No, Lo no, que la compramos están La no. compró, la compró ella. Pero tú no tienes nada ahí. No tengo nada, nada Ah. me pertenece, yo no estoy Nada, peleando nada que porque ver. nada me pertenece a mí. Entonces, ¿cuánto tú pagas? Yo ¿Cuánto mantengo tú la casa, pago los cuánto- servicios, compro la ¿Cuánto comida. contribuyes mensualmente a tu esa casa? Aproximadamente $1.500. Yo pago 1.500. todo. Tú lo Sí, pagas todo. Sí, ¿Qué yo pago pagas? todo. ¿Qué pagas La tú? luz, la comida, los servicios, las cosas de ella, las necesidades de ella, porque ella no está trabajando ahorita. ¿Por qué le tiraste una lámpara a tu novia que tenía 15 años en el momento Para que ser le... honesto, no fue un acto de violencia. ¿No fue? ¿Y qué No. fue? Fue de algo- cariño, ¿no? No, de rabia. Ah, entonces le metiste un No, pero lamparazo si me de... deja explicarle, No me le puedo pegó, decir no el me por pegó qué. la lámpara. La cuestión de eso fue de que ella y yo, hasta ahorita, aunque usted no lo crea, mucha gente no lo crea, Ajá. no hemos tenido relaciones sexuales. No, ajá, sí, Ok, esa es cuestión ella que lo secreto, diga, doctora. Sí. o el contra de la palabra de ella o la mía, sí, pero no ha pasado. Abusador. sí. Entonces, simplemente esa noche pasó o pudo haber pasado lo que tenía que pasar y no pasó y por rabia yo agarré y me fui. Y le tiraste la lámpara a No, ella la con tiré, cabeza. la tiré contra la pared, no se la tiré a ella. Ella dice que fue a ella. Bueno, No, no fue me a la ella, pegó, pero no no me se la la pegó. lancé a ella directamente. Correcto. Y Eso era porque hubiese tú querías matado, salir. hubiese habido violencia doméstica en ese Ella. momento. Y ella sospechaba que tú estabas con otra persona. Ok, vamos a pasar a los expertos, la doctora Madeline Hernández y el abogado Ángel Leal. Doctora, usted escuchó lo que está pasando, Sí. ¿no? O sea, las personas más cercanas, las amistades, todos, hay una preocupación y yo la estoy observando aquí durante todo el caso y sé que esta niña está retraída por algo. Aquí hay mucho más de lo que estamos viendo y de lo que ella está hablando. Usted, por lo que escuchó y lo que observa, ¿me puede dar su impresión? Bueno, sí, mi impresión es que yo la veo a ella que está bastante controlada. Creo que ella se cohíbe mucho de las cosas que ella dice. Hay muchas cosas y muchos comportamientos que no tienen sentido y no encajan. Hay una diferencia de edad muy grande aquí. Él tiene el típico perfil de un abusador que controla a su víctima, la aísla de todas las amistades, de todos los familiares. Y de es- vividor. Sí, una relación muy Y disfuncional. de vividor, pues se buscó Oh, sí. una niña que tiene plata, que tenía un poquito de platica, pero tiene casa propia y es lo que le digo, esto es súper fácil. Aquí Para él es hay perfecto. muchísimo más de lo que estamos viendo. Ok, se puede revocar la emancipación, ¿verdad, doctor? Cómo no, doctor. En casos extremos se permite típicamente cuando la menor es convicta de un delito, cuando ya no muestra la capacidad de sostenerse económicamente e interesantemente, cuando desmiente el testimonio que le ofrece a la corte para procurar la emancipación. Como por ejemplo que tenía una beca para poder estudiar y jugar un deporte y de pronto no lo está haciendo y tal vez se le pudo haber manifestado a la corte como uno de los argumentos esta beca para la emancipación. Ella está emancipada.
¿Por qué no dice que tiene relaciones sexuales con su pareja? Porque la ley de violación de menores, o sea, el hecho de que ella sea emancipada no lo exonera a él del delito de la violación de menores de edad, porque ciertas leyes que aplican a menores emancipados y esa es una de ellas. Ciertas leyes siguen aplicando. Exacto, ella no puede beber y no puede portar armas porque Así no es. tiene 21 años aunque esté emancipada. Así mismo. Antes que se acabe el problema, ella se puede casar conmigo en cualquier momento y ya. Ay, mira, si ella se casa contigo, ¿Y lo va a hacer? pobrecita, es que no tenía ni una célula en el cerebro. Pero ¿Tú lo va me a hacer. entiendes? Porque ella ahora no lo está viendo, pero tú eres el típico tigre, tú no sirves para nada. Para nada, señor director, hágame un buen close-up, porque cuando ahora yo haga la decisión, él va a quedar libre y en búsqueda de otra niña. Y yo quiero que todo el mundo lo mire bien y sepa que es un tigre que está viviéndole a las chicas, está viendo que saca, cómo te mete en peleas para hacer dinero de ti. Porque él está ganando dinero de ti, de tus costillas. No le consta. Él lo admitió. Si tú quieres, yo te doy una copia de este video. Él lo admitió aquí. Y yo considero que tú estás en peligro, fíjate. Sin tener evidencia clara y contundente, más allá de los golpes y de tu propio correo electrónico, que no desmentiste en ningún momento, es obvio que te están abusando. Y es un abuso que tú casi ni entiendes. Pero esto se llama abuso. Le concedo la demanda, revoco su emancipación, está bajo su custodia y concedo una orden de alejamiento para que este señor salga en 3 días de la casa de esta chica. He dicho, buena suerte. ¡Caso cerrado! Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias. Encontró trabajo en una fábrica, yo tenía un muy buen trabajo, teníamos una vida muy cómoda, los niños estudiando, pero de un momento a otro la situación se nos vino al piso,